sí, acabo de intentar empezar, pero no he podido por el rollo este de los datos. Os contaré, llevo un par de semanas sin hacer directo justamente por eso, nos hemos mudado y resulta que todavía no nos han puesto la fibra. Entonces tengo que hacer esto con los datos propios de del móvil. Entonces, pues nada, lo he intentado hace un segundo y no me salía. Así es que esperar un momentito, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que funcionemos y nos entendamos. Vale. Bien. Como recordaréis, la última vez que nos vimos estuvimos hablando eh, del subconsciente y del ego, ¿no? De esa diferencia que muchas veces no nos damos cuenta que hay en nosotros mismos, de esos dos yoes que en principio están permanentemente ahí sin ser consciente el uno del otro, porque por un lado el ego, habíamos dicho el otro día que era eh, el relaciones públicas lo habíamos llamado, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen para que luego sea más fácil tomar la dirección de donde hoy vamos. Este relaciones públicas, decíamos de él que podía ser simpático, podía estar siempre on fire, podía sentirse mal, profundamente insultado y ofendido, a la par que podía estar en permanente éxtasis de alegría, y se creía, sobre todo, una de las características principales que decíamos del ego, es que se cree que es el jefe. Él cree que las decisiones las toma él y que lo que hace lo hace porque él quiere. Lejos de esa realidad, habíamos hablado de que el subconsciente es el que dirige el 95% de las decisiones que tomamos. No se lleva mérito ninguno, no toma el crédito es para las relaciones públicas, para el ego, pero él es el jefe que hay en la sombra, por así decirlo, ¿no? Entonces habíamos hecho esa diferencia grande de un ego que se cree que es el jefe, un jefe silencioso que está en las sombras, pero cada uno de ellos tenía sus contras más que sus pros. Digo, ¿por qué decimos sus contras más que sus pros? Hola, Yolanda. Gracias por estar por aquí. Yolanda Corisco. Hola, bonita. Entonces, seguimos. Que el subconsciente era el que nos daba justamente la alegría de dirigirnos sin que ese ego mantuviese su constante creencia de jefatura. Pero ¿qué ocurre con el subconsciente? Que el subconsciente tiene dos funciones principales. Una es mantenernos a salvo y otra es nuestra eficiencia. La eficiencia energética es lo que entonces es capaz de tener hábitos que nos hagan descansar, que nos haga no forzarnos en buscar soluciones alternativas porque ya conocemos una solución que se basa en la experiencia. Esta parte es la que genera un software obsoleto, es decir, nosotros reaccionamos de forma clarísima y de forma permanente a nuestra realidad en base a una experiencia pasada que automáticamente se activa cuando ocurre algo parecido y que nos hace continuar por un camino, por una dirección que ya hemos transitado. Entonces, eso energéticamente es muy eficiente, pero como solución puede ser francamente negativa y mala, ¿no? Entonces, teníamos esa tesitura. Tenemos por un lado el falso jefe, el que se cree que es el jefe, y por otro lado, el que realmente toma las decisiones. El que se cree que es el jefe siempre va como tenso, siempre tiene dudas, siempre tiene miedos, y el subconsciente nos lleva por unos automatismos que en pro de la eficacia, en realidad lo que está haciendo es repetir historias sistemáticamente sin procurar nuevos caminos. Bien, ¿y qué decíamos en el directo pasado? Bueno, para eso está la hipnosis. Cogemos, nos saltamos a estos dos y desde el yo consciente
A través de la hipnosis entramos y tomamos decisiones, decisiones que reprograman a ese personaje, decisiones que hacen que esos dos personajes, no ese personaje, que esos dos personajes tengan una nueva dirección, es decir, que tengan, obviamente, una nueva programación. Y la programación como tal no es mala, ¿no? Decir, es que yo tengo programaciones, todos tenemos programaciones, genéticamente somos programados, fisiológicamente tenemos una programación, yo no tengo esto por gusto, eso es una programación que hay, pero eso no tiene nada que ver con que yo pueda cambiar ciertas programaciones. Tal vez no, que dicen que sí, tal vez no la de tener pelo en la cabeza, tal vez esa no la pueda cambiar, no me toca a lo mejor, pero sí puedo cambiar programaciones subconscientes de comportamientos y hábitos que obviamente fueron impresos en mí en mi más tierna infancia. Porque claro, el subconsciente se acomoda y reacciona a las realidades del presente en base a lo que experimentó en el principio, cuando se forja nuestro carácter, cuando se forja incluso fisiológicamente nuestro cerebro. Y eso ocurre en los primeros años de vida. Entonces, mirad si no es esto casi cómico, que estamos tomando, estamos haciendo permanentemente cosas de una forma muy pueril, pero pueril porque estamos yendo a automatismos, a programas que se instauraron en nosotros cuando éramos chiquillos. Y ahora con 40, 50, 60 años y 30 y 20, ¿vale? Estamos reaccionando desde allí. Bien, pero yo me quedé en eso, en que a través de la hipnosis accedíamos al yo consciente, el yo consciente accedía al yo subconsciente, siendo testigo de todo esto nuestro ego, nuestro yo pensante, para que los tres yoes puedan tomar una decisión que finalmente prospere en nuestras redes neuronales y se convierta en la nueva programación. Es decir, a través de la hipnosis reprogramamos nuestro subconsciente y nuestro ego, por más que le cueste, se tiene que adaptar a la nueva programación. Pero claro, entonces ¿en qué quedamos? ¿En que manda el Relaciones Públicas o manda el CEO de la empresa? ¿Quién es el que manda? Pues evidentemente hay una mezcla, una dualidad entre ellos y van tomando uno decisiones conforme al otro y el otro conforme al uno. Pero claro, eso no nos sirve. Entonces, por eso, este nuevo vídeo, este directo de hoy, se titula Hipnosis siendo el yo consciente. Porque claro, no tengo que recurrir permanentemente a una sesión de hipnosis o a meditación profunda o a un paseo por el bosque, que está muy bien todo, para ser capaz de reprogramarme en primera persona, yo a mí, y de cambiar cosas y limitaciones que veo que tengo, ¿no? Bien, pues ese yo consciente, después de que digamos que ha habido el duelo entre ambos, tendremos que buscarlo, ¿no? ¿Y qué es el yo consciente? Si hemos dicho que el ego, digamos que es el hardware de nuestro PC, el subconsciente es el software, digamos que yo, el que opera, el usuario, es el yo consciente. Pero claro, el yo consciente es esa parte de ti que ni el pensamiento ni la emoción pueden amoldar y pueden manipular. Es una parte de ti que está por encima de ellos. Es el espacio, digamos que es el campo de observación donde surge tanto el parloteo del ego como el automatismo del subconsciente. En ese espacio en el que ambas cosas coexisten, a ese espacio es al que podemos llamar yo consciente. Dicho de otra forma, es como si es la capacidad de estar sin juzgar, de observar. Es la capacidad de dar un paso atrás y ver al ego que se está quejando, como siempre protestando, o exultante de alegría, y a la vez ver al subconsciente que está disparando patrones pueriles, patrones de miedo, patrones de cuando éramos niños. Ese es el yo consciente.
Qué fácil, ¿no? No, no, yo no digo que sea fácil, pero que es nuestro yo consciente que está ahí y que lo podemos activar, reactivar y hacer nuestro y sobre todo que podemos darle el lugar, porque si el subconsciente, por poner otra metáfora, es el motor de nuestro vehículo, el ego es, vamos a decir, que el GPS gritón, para la derecha, la siguiente rotonda para la derecha, no, 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 pero es mejor para la izquierda, no sé qué. Bueno, pues el faro al fondo de la carretera, aquella luz que nos permite tener clara la dirección, que nos permite navegar adecuadamente, digamos que ese es el yo consciente. Claro, ya sabemos que cuando el ego está al mando lo que sentimos es tensión. Hay una lucha tremenda interior. Cuando el subconsciente está al mando lo que tenemos es una vorágine de emociones y de automatismos que pueden estar contrapuestos, que pueden ser contrarios los unos a los otros, ¿vale? Y finalmente, cuando el yo consciente está al mando, es cuando existe lo que se llama fluencia, aunque ahora le llamamos flow, pero la palabra adecuada es fluencia. Cuando sientes, y cuidado, que maneje este cotarro nuestro yo consciente tampoco garantiza que seamos permanentemente felices, ni que no nos invada la tristeza por una pérdida o por un apego descubierto o por darnos cuenta de que la nueva reprogramación va a echar de nuestro lado a cosas que antes nos gustaban, cosas e incluso personas, ¿no? Cuando la gente viene a hacerse hipnosis conmigo, muchas veces le cuesta no el darse cuenta, porque cuando accedes a tu yo consciente a través de hipnosis, te das cuenta y vienes y te das y sabes perfectamente lo que ha ocurrido. El tema está en después implementar eso en tu vida, porque hay muchas veces que dices, pero es que si implemento eso en mi vida, hay personas que me lo dicen, claro, es muy probable que esta o aquella persona ya no quieran estar conmigo, no se acerquen a mí. Y claro, hay muchas veces que la gente prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero claro, eso ya son decisiones de cada uno, ¿no? Entonces, vuelta a la situación, ¿cómo hacemos para que este yo consciente esté presente en nosotros? Bueno, pues de nuevo, la herramienta que tenemos es la hipnosis, porque al acceder a nuestro yo consciente y hacerlo más permanente en nuestra realidad, somos más capaces de reconocer las reacciones subconscientes y por consiguiente las perretas del ego. El ego se enfoca en el problema, en el miedo, lo que hace que el subconsciente se refuerce. El subconsciente te lleva a la experiencia traumática de miedo que tuvo, lo cual hace que el ego se refuerce en tomar esta decisión y se siga creyendo que es el dueño de la situación. Y se genera la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Esa imagen famosa de la serpiente, de la pescadilla que se muerde la cola. El ego, en base a una experiencia, a una orden transmitida por el subconsciente de miedo, genera más miedo, una reacción de miedo que a su vez genera una emoción de miedo y fortalece la experiencia diciendo cada vez que ocurre esto, tengo aquello. Hola, Berito. Hola. Hola, mi amor. Bienvenida. Entonces, el subconsciente, en el subconsciente ya no eres la víctima, no eres el ego, eres el navegante. En el subconsciente no, en el consciente, ¿de acuerdo? Ya no eres la víctima, ya no eres la emoción producida en aquella época, sino que eres capaz de usar el mapa simbólico para buscar la dirección y para imponer tú una dirección a la que realmente quieres ir, no en base a una experiencia traumática pasada, ni siquiera a una experiencia benigna pasada, porque lo que te daba gustito, placer, bienestar con 7 años, es muy probable que no lo haga con 27, 37 o 67, ¿no? Entonces, no porque una experiencia del pasado sea negativa,
hay que cambiarla, ni tampoco porque fuese positiva hay que dejarla. Cualquiera de ellas tiene que ser revisada en el paso de nuestro tiempo y en el ascenso de nuestra conciencia. Si el yo consciente es el director, el subconsciente y el ego son sus trabajadores. Y la hipnosis, digamos que es la herramienta que tiene el yo consciente para que esto ocurra, para que sus órdenes vayan al lugar que tienen que ir, se establezcan y después se puedan desarrollar de una forma adecuada. Bien, digamos que, no sé si esta palabra existe, pero bueno, conocemos todos el bypass, pues digamos que lo que haríamos con la hipnosis bypassear, es decir, la hipnosis distrae al ego, lo disminuye, lo amortigua, lo difumina, de tal forma que él se da cuenta de que hay una situación que es nueva, que está viendo cosas que él no era capaz de ver, que es ese subconsciente, pero que hay una orden superior que sitúa de nuevo cosas para que ocurran de otra forma. Entonces, ese bypass que producimos a través de la hipnosis es un bypass de sanación. Pero es un bypass que yo siempre lo comento, me lo habéis escuchado 20 veces, es un bypass de autosanación. Aquí nadie sana a nadie. Aquí tan solo se sana, quiero decir, nadie externo a ti te sana. Aquí solo te sanas tú. Y te sanas tú en base al trabajo que estás haciendo, como mucho a la guía del terapeuta, pero sobre todo a tu voluntad de cambio. Nadie deja de fumar, por bueno que sea el hipnoterapeuta, si no quiere dejar de fumar. Y se acabó. No, si este tío cuesta las sesiones 5.000 y dejas de fumar, garantizado. Como tú no quieres dejar de fumar, le acabas de regalar 5.000 euros, que si te sobran, fantástico, pero ya está, ¿vale? ¿Cómo trabajamos en la hipnosis? Pues evidentemente trabajamos a base de lo más fuerte y de lo más impactante que entiende nuestro subconsciente, que es el símbolo. Y le damos para ello información verdadera sobre lo que ha vivido y sobre cómo le hace sentir eso. Y a mí me gusta mucho jugar con esta expresión que a veces cuesta a la gente, pero que lo vais a entender enseguida, que es tener recuerdos del futuro. Eso es neurociencia, ¿vale? Eso no me lo estoy inventando yo. Podéis escuchar a Nazaret, por ejemplo, a Nazaret Castellanos, una neurocientífica española fantástica. Podéis escuchar a Joe Dispenza, otro tipo súper interesante, o podéis leer libros random sobre esto. Cuando sientes, cuando vives con los ojos cerrados en un estado de paz y de tranquilidad, una situación que estás imaginando, una situación que tú has propuesto como un futuro posible, todo tu ser lo estás sintiendo como si fuese real. Por consiguiente, si en una sesión de hipnosis, en una meditación profunda, en una constelación familiar, en cualquier situación, tú eres capaz de vivir un futuro, imaginándolo, con todo el poder de tu imaginación, todo tu ser lo está sintiendo como una realidad. Por consiguiente, tienes recuerdos del futuro. Eso es muy importante a la hora de reprogramar, porque muchas veces hay personas que han tenido traumas gordos, situaciones muy chungas que no conocen, por ejemplo, una relación padre-madre, con su padre o su madre, a lo mejor no conocen ni un momento de gloria, ni un momento de amor, porque pues de estas familias desestructuradas, a lo mejor el padre alcohólico, la madre, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, si tú le llevas al futuro a que tengan una situación, incluso a una realidad paralela, da lo mismo. Si le llevas a un lugar donde él pueda tener, donde él o ella pueda tener una experiencia amorosa, sincera, profunda de amor fraternal, paternal, maternal, esa persona va a poder anclar esa sugestión, va a poder anclar esa experiencia en su realidad y hacer que eso sea el faro del que hemos hablado antes hacia el que él se dirija. Tal vez no ya con su padre o su madre porque ya incluso no estén o porque no haya necesidad ni posibilidad de solucionar nada con esa persona, pero sí a esta persona tal vez como padre para que no repita esos patrones
que el subconsciente creyó que eran energéticamente eficaces. Y eso es muy importante. Entonces, la hipnosis, ya sabéis que yo soy hipnoterapeuta, entonces para mí es una de las herramientas, no la única ni mucho menos, pero una de las herramientas más alucinantes que yo conozco. La hipnosis, y sabéis que también el sueño, los sueños, la interpretación de los sueños. ¿Que por qué os digo esto? Porque cuando estaba preparando este directo, que prácticamente digamos que se podía acabar aquí el directo, porque lo que os quería decir era así muy breve, era reclamando la presencia de nuestro yo consciente, reclamando la capacidad que tenemos de hacernos conscientes de nuestro yo consciente, de utilizarlo permanentemente. Sé que hay alguien que este gesto, por ejemplo, le produce un profundo estado de bienestar y de alegría, y lo ha creado ella, es su gesto. Hay otras personas que haciendo esto se expanden y sienten que su yo consciente accede a él, y entonces toman decisiones diferentes. Hay formas de anclar esa realidad en nosotros, y esto nos lo da la hipnosis. También nos lo da un paseo por el campo y una charla honesta con alguien que vibracionalmente esté en nuestra sintonía. Pero bueno, si tenéis la posibilidad de que un hipnotista os eche una mano, de verdad que se ahorra mucho tiempo. No es que sea un atajo, es que es un camino muy directo al subconsciente, con la capacidad de hacer cambios permanentes. Vale, me anoté unas frases, con vuestro permiso las voy a buscar porque esas no me las acuerdo de memoria. ¿Dónde estaban las frases? Por aquí, ¿no? A ver, perdón. Aquí, sí. Mirad, tu subconsciente es la caldera de vapor que te da potencia. El yo consciente es el ingeniero que apunta la caldera hacia su meta, hacia tu meta. ¿De acuerdo? Apunté un par de ellas más. El yo consciente es la única fuente de intención pura que el subconsciente escucha sin poner excusa. Esta es fundamental y esta sí la desarrollamos un poco. El subconsciente no va a aceptar que venga el coleguita tomándote unas cañas y te dé un consejo, porque tú lo que tienes que hacer, porque yo ya sé, porque yo es que sé mucho de esto, tú lo que tienes que hacer, tu subconsciente va a obviar eso. Le va a entrar por aquí, le va a salir por aquí y va a decir, déjame en paz, por favor. Por más que en ese momento tú le estés prestando atención y tú te creas que le vas a hacer caso, tu subconsciente no le escucha. Si tú quieres hacer un cambio, hombre, vamos a ver, puede tocar una tecla, porque hay muchas veces que poner el dedo en cierto lugar hace que se ocurran ciertas cosas, pero para que haya un cambio real, es tu consciente el que tiene que mover las piezas dentro de tu subconsciente. Por eso es tan importante que accedas a tu subconsciente en un estado de paz, de tranquilidad, de relajación suficiente, pero más que de relajación, de atención enfocada. Esa era la expresión que buscaba. Tienes que tener la atención muy enfocada en lo que estás haciendo para que esos cambios sean permanentes. Si no, puede ser esa, la charla con el colega, que realmente te satisface, te hace sentir bien y dices tú, jolín, pues es que verdad, tienes razón, y a lo mejor te dura unos días, horas, días, un par de semanas, pero si después eso no está adecuadamente insertado en tu subconsciente, el subconsciente, por eficiencia energética, recordad que lo hemos repetido ya varias veces, va a tender a hacer lo que hacía siempre. Es mucho más fácil hacer lo que hacíamos siempre que hacer algo nuevo. Los que vayáis al gimnasio, los que hagáis un deporte exclusivamente uno, que estáis muy en forma, mira qué cuerpo, qué cachas estoy, pero ese día que te dicen los colegas, mira, en vez de jugar al fútbol, vamos a ir al pádel, te revientas. El cuerpo se revienta, porque le has sacado de su entorno, ha perdido eficiencia energética porque ha tenido que mover otros músculos. Esa transferencia de energía no es eficiente. Entonces la próxima, el cuerpo te va a decir, mira, yo paso del pádel ese, que me da una paliza de narices, vamos a seguir con el fútbol. Bueno, pues en eso estamos. Por eso os decía lo del consciente que acceda al subconsciente. Y otra frase que puse fue, deja de ser el ego, dejar de ser el ego no significa dejar de pensar, significa dejar de creer que el pensamiento eres tú. Esta tiene su profundidad, ¿no? Pero es bastante obvia. No identificarte con el ego o con la programación subconsciente no te hace menos tú.
te hace mucho más tú, te hace mucho más consciente de que eres tú, te da mucha más libertad. El libre albedrío empieza ahí, cuando tú eres consciente de lo que ocurre, de lo que haces y de lo que estás decidiendo, ¿no? Bien. Ya sabéis que yo soy un enamorado de los sueños porque desde chiquito sueño, porque me formé como interpretador de sueños y porque la simbología me encanta y porque sí. Entonces, como os contaba antes, que después me he despistado, he estado por otros sitios. eh, Hola Charo, bonita. Ah, también estás por ahí, José. Hola, José. Vaya, qué nivel de público tenemos hoy. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los sueños y que siempre estoy muy atento a los sueños porque los sueños me hablan. Los sueños me cuentan con detalle las cosas que ocurren. Yo cuando decidí hacer hipnosis fue en base a un sueño. Cuando decidí hacer los cursos que yo imparto de interpretación de sueños fue en base a un sueño. Cuando tuvimos una desgracia familiar, a mí me habían avisado, aunque uno no se lo espera, ¿vale? Por más que uno sueñe, a veces las cosas piensas que simplemente, pues, una mala digestión, como dice mucha gente. Dices que tenía una mala digestión y por eso he soñado cosas pesadillas. Es verdad que a veces una ingesta a lo bestia y bien regada de una noche puede ser que te traiga sueños pesadillescos, pero no siempre, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a contar un sueño para que veáis cómo en este sueño se me aparece en el ámbito, en uno de los ámbitos que más me gusta y que más desarrolla mi vida, se me aparecen mis tres yoes. Se me aparece el yo más egoico, se me aparece el yo subconsciente y finalmente, menos mal, también se me aparece el yo consciente, que es el que retoma un poco la dirección del sueño. Bueno, os cuento el sueño brevemente porque si no, no tiene sentido la interpretación, obvio. Yo soy esgrimista desde que era chiquillo. Me formé como entrenador nacional, pues con 20 años, tengo 56, echad cuentas, y llevo años ya haciendo esgrima como maestro, pero llevaba 10, 8 años más o menos haciendo esgrima ya como tirador, como esgrimista sin más. Entonces, pues es una de mis pasiones y el sueño que tuve ya hace... A ver, le tengo la fecha por aquí, se lo voy a leer, porque si no, le tengo la fecha. Ah, pues mira, fue hace 3 meses. Hace 3 meses, un día 12. Bien, bueno. Estoy en una pista de esgrima, la luz que lo ilumina es fría, dura, casi desagradable. Siento presión en el pecho, una sensación de estar observado y juzgado. Todo está en silencio, pero en el aire alguien me dice que estoy a punto de enfrentarme a algo grande y desagradable. Mis piernas están tensas, mi respiración es irregular, el miedo se apodera de mí. Los que hacéis esgrima, que por aquí hay alguien que sé que hace esgrima, sabes que estoy describiendo un combate cuando te vas a enfrentar a alguien pero que no sabes quién es, ¿no? Frente a mí aparece él, la figura de un maestro, pero que al mismo tiempo ha sido fuente de mi limitación y mi manipulación. Lleva puesta una careta roja incandescente, ardiendo de intensidad como su ego y su manipulación, lo que me hace sentir aún más pequeñito y vulnerable. Él no tiene compasión, solo es el deseo de verme caer, de ver cómo me tambaleo y me siento inferior a su supuesta superioridad. Cada movimiento suyo es calculado y me doy cuenta de que tienen el objetivo de hundirme, para que dude de mis capacidades y de mi valor. Yo, en contraste, con mi máscara plateada, gris, plateada, comienzo a sentir el peso de la inseguridad, de la duda que él ha sembrado en mí durante años. De repente, escucho su voz, su tono frío, cargado de veneno. Nunca serás lo suficientemente bueno. ¿Qué te hace pensar que puedes competir conmigo? Siempre estarás a mi sombra. Me siento paralizado. La careta roja incandescente emana energía destructiva y aunque sé que no tiene razón, sus palabras se clavan en mí como espadas. Me da un tocado detrás de otro. Mi razón comienza a nublarse con las voces de los miedos y de las creencias limitantes. De esto hace 3 meses, ¿vale? Todavía lo leo y se me están poniendo los pelos como punta, como escarpias, ¿sabes?
No eres suficiente, siempre serás el aprendiz, siempre serás inferior. Me hundo en la desesperanza. Justo cuando siento que todo está perdido, una calidez interior comienza a crecer dentro de mí. Mi propósito consciente se asoma. Veo que mi careta es negra, la careta del maestro. Ahora mi propia intuición es serena, segura, pero esta vez tiene una fuerza inquebrantable. No dice nada, no digo nada, pero siento su presencia. A ver, no dice nada, la careta no dice nada, pero siento su presencia como una energía que me invita a tomar una decisión. ¿Voy a dejarme hundir por este hombre, por su ego, por su manipulación? ¿O voy a recuperar mi poder y mi control? En ese momento algo cambia. Mi cuerpo comienza a sentirse más firme. No más inseguridad, no más duda. Esta vez no soy el alumno indefenso, sino alguien que tiene la capacidad de tomar el control de la situación. Cada golpe que lanzo, cada movimiento que hago es más decidido. Él, con su careta roja, intenta frenarme, pero la energía de mi propósito me permite ver más allá de su manipulación, como si pudiera anticipar sus movimientos y actuar antes de que lo intente. De repente todo cambia. La sala de esgrima se disuelve y me encuentro de nuevo caminando en un sendero claro. Ya no hay miedo, ya no hay duda, solo claridad. Mi propósito me guía firme y sereno mientras avanzo por este camino. La figura del maestro ya no está. Su careta roja incandescente se ha apagado. Siento que ya no tiene poder sobre mí. Lo que me ha limitado en el pasado ya no puede controlarme. No se trata de luchar con él, sino de liberarme de su influencia y de seguir mi propio camino. Miro hacia adelante donde veo un futuro brillante, donde mis capacidades están alineadas con mi propósito. En ese futuro ya no soy el aprendiz ni el subordinado de nadie. Soy el maestro de mi propio destino, consciente de mi valor y sin miedo a competir ni a ser inferior a nadie. Cada paso que doy me lleva más cerca de mí, de mi verdadero propósito. Siento el empoderamiento que proviene de reconocer que yo soy quien decide mi camino, sin manipulaciones externas ni sombras del pasado. Estoy listo para seguir adelante, avanzar con confianza y construir mi vida sobre lo que realmente soy. Bueno, imaginad qué flipe cuando yo tuve este sueño hace unos meses, porque os contaré que en esgrima las caretas suelen ser negras, todas. No hay una careta negra de maestro como tal, aunque bueno, sí las hay, ¿no? Que tienen para el sable, están protegidas para no recibir tantos golpazos y tal. Pero la careta estándar, la más utilizada, es una careta de malla negra para todo el mundo. Sin embargo, aquí aparecen tres colores. El rojo, que ahora hablo de mi simbología propia, está relacionada con la pasión, con la fuerza, pero también con esa intensidad de aquel que quiere hacer que tú hagas lo que él quiere. Esta es la que veo enfrente en esa otra persona. Siento que yo tengo la careta gris, plateada. El color plata puede ser como de un color muy simbólico, de grandeza, pero no. En este caso, el gris habla de subconsciente, de esa confusión, de esa mezcla entre lo que es, lo que creo que es, lo que podría ser, lo que no podría ser. Y finalmente aparece la careta negra. En este caso, insisto, aunque en la esgrima habitual el negro es lo que la gente tiene, en este caso el negro es también el color de lo desconocido, pero en esgrima el negro es el color que llevamos los entrenadores, los maestros cuando damos clase. Para que haya contraste con el blanco del tirador, el maestro lleva negro. Entonces, esa careta negra hablaba de esa forma de entenderme a mí como el maestro, como yo soy el maestro de mi realidad, de mi vida. No dependo de lo que digan otras personas externas a mí. Esa figura de la careta roja podría tener nombre y apellidos, o podría ser una representación de mis miedos, una representación de esa parte de mí que ha sido manipulada y que por ende desde ese ego trata de inculcarme miedos que el subconsciente genera, que el subconsciente acepta y responde como antiguamente. Daros cuenta que he puesto este sueño aquí justamente por eso, porque había las tres figuras, la figura del ego,
roja, la figura del subconsciente gris, en este caso lo he asociado a esos colores, y la figura del yo consciente negro. Y daros cuenta cómo a mí me estaba hablando de situaciones venideras, así lo he entendido yo, pero sobre todo de cómo enfrentar yo mis miedos, porque finalmente cuando siento que yo tengo la careta que me corresponde es cuando el sueño pasa de ser casi una pesadilla a ser un sueño semilúcido en el que me doy cuenta de que yo tengo las capacidades de ser quien quiero ser, ¿no? Es una poderosa representación de la lucha interna que enfrentamos cuando nos vemos sometidos a influencias negativas, manipulaciones o limitaciones impuestas por figuras de autoridad, especialmente que intentan mantenernos en una posición subordinada y que especialmente han sido presentes en tu vida desde la infancia. El ego, la careta roja, representa unas creencias limitantes que nos hacen dudar de nosotros mismos, mientras que el subconsciente, la careta plateada, refleja esos miedos y bloqueos que tenemos que superar. A ver, ¿dónde lo tengo? Es que escribir la interpretación para poderla... Porque es que si no, como veis, me vengo arriba, me caliento, ¿no? Digo que el ego representa esas creencias limitantes que nos hacen dudar de nosotros mismos, mientras que el subconsciente, la plateada, refleja esos miedos y bloqueos que tenemos que superar para avanzar. Por otro lado, la careta negra representa el propósito consciente. Es la clave para liberarse de la influencia externa y empezar a vivir alineados con nuestra verdadera esencia. Y posteriormente el camino hacia el futuro en este sueño simboliza un proceso de autoliberación. Y mirad que he vuelto a decir autoliberación. A mí no me tiene que liberar aquella persona, ni la otra, ni la demás para allá. Yo me tengo que liberar a mí mismo. Y ahí es donde mi persona finalmente se da cuenta de que ya no está a merced de la manipulación de nadie. En cambio, toma el control de su vida, mi persona, ¿no? Tomo el control de mi vida y avanzo con claridad hacia un propósito verdadero. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que os puedo contar. Daros cuenta, con esto quiero decir que la hipnosis, los sueños, la simbología, la meditación profunda, como os he comentado antes, un paseo por el bosque, salir con la bici, fregar los platos, todo lo que sea capaz de que nuestra atención se focalice en un puntito solo, durante ese rato nos va a traer una conexión íntima con nuestro yo consciente. Para mí, clarísimamente, la careta negra, el peto negro, frente a lo exterior, que es el ego de otras personas, el ego de aquel que quiso ser más que yo, tratando de hundirme. Autohipnosis también os la recomiendo. Hay miles, cientos de vídeos, cientos y miles de vídeos en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube, acordaros, al que podéis entrar, que hablo de sueños, de hipnosis, de todas estas cosas, y si no, buscarlo, porque es muy chulo. Lo que también llaman meditaciones guiadas, meditaciones profundas, todo esto nos sirve para estos ratitos que tenemos en que sabemos que la paca no para de hablar, para atenderle un ratito, para apagarla un ratito, para desviar su atención hacia otro lugar y centrarnos en nosotros. Bueno, muy interesante, Saba, los sueños traen unos mensajes reales. Muchas gracias por tu ciudad. Qué gran verdad, estamos en camino. Pues gracias. Hoy, excepto algún chico, habéis sido todas chicas, así es que me encanta. Es muy divertido hablar con vosotras y bueno, gracias a ti, Yolanda, de verdad, por estar aquí. Nos vemos dentro de un par de martes. No sé de qué voy a hablar dentro de un par de martes, porque ya os digo que con la mudanza y eso hemos estado muy liados, pero seguro que voy a traer algo que trato que... Estupendo, Charo. Gracias a ti también por estar. Os quiero mucho a todos y a todas y lo dicho, hasta dentro de 2 semanas. Chao. Inside